Bueno, ahora les voy a mostrar cómo alinear y distribuir objetos. Yo ya abrí Corel, creé una hoja en blanco y dibujé algunos objetos para probar. En principio, cuando uno alinea objetos tiene que tener en cuenta, primero que nada, desde qué borde del objeto uno va a alinear, si va a ser desde el borde superior, desde el borde inferior, derecho o izquierdo. Y además desde respecto de qué objeto, o sea, cuál de los tres se va a usar o qué objeto se va a utilizar como referencia para alinear los demás. El que se selecciona al final de los objetos que uno quiere alinear es el que sirve de referencia y el resto se mueve para alinearse con ese. Por ejemplo, si yo quisiera alinear estas tres elipses respecto del borde inferior de la elipse del medio, la de color rosado, entonces esa la voy a seleccionar al final. Primero selecciono una de las elipses, aprieto la tecla de mayúsculas, selecciono la segunda, la verde, y selecciono en tercer lugar la rosada, que es la que quiero que no se mueva. Una vez que seleccioné las tres, voy al menú Objeto, Alinear y distribuir, y ahí tengo las opciones para alinear de diferente manera, respecto del borde izquierdo, respecto del borde derecho, por arriba, por abajo. Entonces, bueno, en este caso vamos a alinearlas por el borde inferior. Entonces elijo alinear por abajo. Si ustedes se fijan, lo que sucedió es que la rosada no se movió, pero ahora las tres están alineadas porque se movieron hacia abajo la verde y la naranja. ¿Está? Entonces el último objeto que se selecciona es el que no se mueve y el resto se mueve para acomodarse a ese. Ahora bien, en el caso de los tres rectángulos que tenemos acá, vamos a distribuirlos horizontalmente. Significa que vamos a hacer que queden todos a la misma distancia entre ellos. Para esto vamos a tener que activar un panel en la parte derecha, que es el panel de alinear y distribuir. Lo podemos hacer visible de esta manera. Vamos al menú Objeto, Alinear y distribuir, y luego del siguiente menú elegimos Alinear y distribuir. Entonces aparece este panel aquí. Y aquí también tenemos las opciones para distribuir los objetos, pero también para alinearlos. Esto es una buena forma de tener siempre a la vista las opciones para cuando uno está trabajando. Por ejemplo, esta opción es alinear a la izquierda, alinear desde arriba por el borde superior. Bueno, están todas las mismas que en el menú. Pero yendo a la parte de distribuir los objetos, vamos a utilizar principalmente los dos que están aquí a la derecha. Distribuir horizontalmente y distribuir verticalmente. ¿Cuál vamos a elegir? Va a depender de cómo estén los objetos distribuidos en la hoja. En este caso los tres están a lo ancho, casi en el mismo renglón, digamos. Entonces lo que queremos hacer es distribuirlos horizontalmente. Después la alineación será otra cosa que también podríamos ajustar. Pero en principio, en este caso, pulsaríamos distribuir espacio horizontalmente. Y ahí, como ustedes pueden ver, los tres se encuentran a la misma distancia. A su vez, si uno quisiera alinear verticalmente los objetos, podría elegir, por ejemplo, alinear desde arriba, alinear por el borde superior, y los tres quedarían a la misma altura respecto del borde superior. En el caso de los triángulos, los vamos a seleccionar a los tres también, pero en este caso, como están dispuestos verticalmente, los vamos a distribuir verticalmente con este botón, distribuir espacio verticalmente. Pulsando allí ven que ahora los tres están a la misma altura, digamos, a la misma distancia entre ellos, y luego alinearlos a lo ancho, alinearlos desde la izquierda, por ejemplo, lo podemos hacer para que queden los tres a la misma altura perfectamente. En el caso de distribuir, generalmente lo que uno quiere es distribuir los objetos en un espacio. Por ejemplo, si yo tengo los tres triángulos y quiero cubrir todo el ancho de la página, lo único que habría que hacer es ubicar el primero y el último. O sea, el que está en un extremo y el que está en el otro. Y luego seleccionarlos a los tres
para poder distribuirlos horizontalmente. Y de esa manera se cubre todo el espacio que uno quiere cubrir con la misma distancia entre un objeto y el otro. Vamos a resolver ahora el trabajo práctico número 9. Vamos a entrar a la carpeta de descargas, donde está la carpeta curso de CorelDRAW, donde la tengan. Entramos a trabajos prácticos, trabajo número 9. Allí adentro van a encontrar un archivo de Word que es el enunciado. Les recomiendo abrirlo para ir viendo cómo debe quedar el trabajo y también hay algunas indicaciones sobre cómo hacerlo. En principio vamos a minimizar esta ventana y vamos a abrir el trabajo número 9, que es el archivo de Corel. Allí nos encontraremos un ejercicio en cada página y la idea es tener que alinear y distribuir los objetos. En la página número 1 vamos a alinear los objetos. Estos 4 objetos tienen que quedar alineados de esta manera. Entonces tendríamos que elegir primero cuál de los objetos vamos a utilizar como referencia, cuál no se va a mover. Por ejemplo, si decidimos que no se mueva el objeto verde y que el resto se acomode a su alrededor, tendríamos que, por ejemplo, primero seleccionar el amarillo, luego con la tecla de mayúsculas seleccionar el verde y alinearlos por el borde izquierdo. Entonces vamos a el menú objeto, alinear y distribuir, alinear por la izquierda. Entonces esos dos ahora ya están alineados. Ahora tendríamos que alinear verticalmente, alinear desde el borde inferior el celeste con el verde. Entonces en ese orden seleccionamos y el último que seleccionamos es el verde, para que cuando lo alineemos el verde no se mueva. Alinear y distribuir, alinear por abajo. El verde sigue estando en su posición. Y por último vamos a ubicar o alinear el rojo con el azul. Vamos a seleccionar primero el rojo, después el azul, y para que queden parejos vamos a alinearlos respecto del borde derecho. Como el último que seleccioné fue el azul no se va a mover y el que se va a desplazar es el rojo. Y por último tendríamos que alinear el rojo con el amarillo por el borde superior. Así que selecciono primero el rojo, luego el amarillo y después voy a objeto, alinear y distribuir, alinear por arriba. Entonces ahí ya los tenemos a los 4 bien distribuidos como pide el ejercicio, bien alineados como dice el ejercicio. Ahora tenemos que dejar todos los celestes a la misma altura y todos los rojos a la misma altura. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los rojos, pero como los rojos van a quedar arriba, quedan abajo, entonces el último que vamos a seleccionar, el que no se va a mover, va a ser el rectángulo, el cuadrado rojo de la derecha. Así los demás se van a acomodar a él, a la posición de él. Entonces seleccionamos el primero, la tecla mayúscula es presionada, seleccionamos el segundo, el tercero y por último el cuarto, que no queremos que se mueva. Y vamos a alinearlos respecto al borde inferior. Vamos a objetos, alinear y distribuir, alinear por abajo. Y lo mismo hacemos respecto de los azules. Empezamos seleccionando de izquierda a derecha para seleccionar al final que está en la posición que deseamos.
y luego lo vamos a alinear, por ejemplo, respecto del borde superior. Vamos a objetos, alinear y distribuir, alinear por arriba. Y así ya los tenemos alineados. En la página 2 tenemos que utilizar distribuir. La opción distribuir les conviene utilizarla desde el panel de alinear y distribuir. Este panel, en el caso de que ustedes no lo tengan visible, porque de entrada no lo van a tener, lo pueden habilitar yendo al menú objeto, alinear y distribuir, y eligiendo nuevamente la opción alinear y distribuir. Como yo lo tengo visible, está tildado, pero si no tuviera este tilde, ustedes con un clic lo activan y va a quedar visible. Ahora bien, los botones que están allí no se pueden usar en este momento, están desactivados porque no tenemos ningún objeto seleccionado. Lo que vamos a hacer primero es distribuir a lo alto todos los rectángulos verdes a la misma distancia uno del otro. Lo mismo después con los círculos azules. Entonces, arrastrando alrededor de los rectángulos rojos, de rectángulos verdes, los seleccionamos a todos. En este caso no hay un orden de cuál selecciono primero, cuál selecciono al final, porque en definitiva se van a quedar distanciados todos a la misma distancia entre ellos. Una vez que los seleccioné a todos, voy al panel de alinear y distribuir y busco el botón que sirve para distribuir el espacio verticalmente, que es este. Entonces ahí todos los rectángulos quedaron a la misma distancia entre ellos. Lo mismo podría hacer con los círculos celestes. Los selecciono y los alineo verticalmente. Y respecto de las estrellas, estas que están aquí abajo, las vamos a distribuir horizontalmente. Entonces las seleccionamos a todas igualmente y pulsamos el botón distribuir espacio horizontalmente, para que queden todas espaciadas a la misma distancia una de la otra. El tercer ejercicio, el de la hoja 3, tiene que ver con alinear las ventanas del edificio para que se repartan de forma pareja en la superficie del mismo. Bueno, entonces, para dejar las ventanas de esta manera, no hay una sola forma de hacerlo, pero siempre vamos a utilizar alinear y distribuir. Vamos a empezar con la planta baja, digamos, lo que sería la fila inferior de ventanas. Vamos a utilizar como referencia esta de aquí, que ya está más o menos ubicada, y si no la bajan un poquito, la dejan a la altura de la planta baja. Y vamos a acomodar 7 ventanas a esa misma altura respecto del borde inferior. Así que vamos a empezar por esta de aquí, esta serían 3, 4, 5, 6, y la última va a ser esta, que la selecciono al final porque es la que quiero que no se mueva. Una vez que la seleccioné a todas, voy a tocar el botón que dice alinear por el borde inferior. Ahí las tengo todas a la misma altura y luego las voy a distribuir horizontalmente para que quede a la misma distancia una de la otra. Luego voy a hacer una columna de ventanas, por ejemplo estas 5 que están aquí, dejando siempre para seleccionar al final esta, que es la que no quiero que se mueva. Quito la selección dando un clic en el fondo de la hoja, la selección anterior, y empiezo de vuelta. Clic en la primera, la segunda, la tercera, y dejo para el final esta. Una vez seleccionadas esas ventanas, las voy a alinear por el borde izquierdo para que queden todos verticalmente alineados, y luego los voy a distribuir verticalmente el espacio para que queden parejos entre ellos. Luego voy a hacer la siguiente columna. Para esto puedo, por ejemplo, alinear la ventana esta verticalmente con esta otra, que ya está ubicada. Entonces selecciono esta, luego selecciono esta y las alineo por arriba
con este botón, alinear por el borde superior. Y ahí las tengo las dos a la misma altura. Esta ya está ubicada, esta también, así que ahora va a ser más fácil seleccionar todos estos objetos de arriba para abajo y alinearlos. Por ejemplo, los puedo alinear por el borde derecho. Y luego los distribuyo verticalmente. Entonces ahí ya empieza a tomar forma. Los que nos queda ahora podría ser el primer piso, digamos. Entonces vamos a seleccionar esas ventanas, dejando para el final alguna de estas dos que ya está ubicada. Y los vamos a alinear por el borde inferior y eso ya lo tenemos. El tema es que no voy a poder distribuirlos todavía porque me faltó ubicar este respecto de el de abajo. De hecho, ya podría seleccionar también el de arriba y este, por último, el de abajo, y alinearlos todos por el borde derecho. Así eso ya los dejo ubicados. Una vez que tengo ubicado este y una vez que tengo ubicado este, que parece ya estarlo, solo faltará seleccionarlos a todos y distribuirlos horizontalmente en este caso. Y lo último que me queda serían estos de acá. Los voy a alinear por el borde inferior y luego los voy a distribuir. En realidad, para hacer la distribución, ya que estos dos los tengo ubicados ya y no quiero que se muevan, porque ya están ubicados en su posición, lo que voy a hacer para distribuir es seleccionar solamente estos cuatro. Los tres que digamos todavía están sin colocar en el lugar correcto y uno de los que ya está bien. Pero no lo selecciono a este último de la izquierda porque no quiero que se mueva. Ese ya estaría en su posición. Entonces, ahora los voy a distribuir horizontalmente. Y de esa manera ya tenemos las ventanas ubicadas, digamos, a la misma distancia y alineadas unas de las otras. Bueno, eso es todo. Háganlo tranquilos y luego lo guardan y me lo mandan para que lo miren. Saludos.